Muy buenas tardes a todos. En esta sesión de una pequeña dosis de economía, voy a realizar una comparación crítica entre el enfoque ortodoxo y el enfoque heterodoxo, también conocido como poskeynesiano, sobre el papel que juega la tasa de interés en el mecanismo de transmisión de la política monetaria implementada en nuestro país. Espero que esta sesión sea muy fructífera para todos ustedes, la cual tiene como objetivo fundamental contribuir al estudio científico y crítico de este tema primordial de la ciencia económica. Iniciemos, pues, con la explicación de ambos enfoques monetarios. En primer lugar, el mecanismo de transmisión de la política monetaria ortodoxa se refiere a la cadena de efectos que genera un cambio en las condiciones monetarias, como consecuencia principalmente de las modificaciones de la tasa de interés de fondeo derivada de las operaciones de libre mercado que realiza la banca central como agente financiero del gobierno. Las variaciones o cambios de la tasa de interés por parte de la banca central impactan al conjunto de la economía a través de los conocidos canales de transmisión. Estos operan con mayor o con menor intensidad en función de las características de la economía, así como de la credibilidad de la política monetaria. Para la teoría monetaria ortodoxa, los principales canales por los cuales fluye la instrumentación de la política monetaria son los siguientes: el canal de la tasa de interés, el canal del precio de los activos, el canal del crédito, el canal de las expectativas y el canal del tipo de cambio. En una primera etapa, el Banco Central, por medio de la instrumentación de la política monetaria, genera una variación de la tasa de interés de referencia, siendo esta tasa la mínima de las operaciones principales de financiamiento, que es el instrumento básico de provisión de liquidez al sistema crediticio. Esta nueva tasa produce una reacción en las condiciones monetarias y financieras en la economía, provocando cambios en las tasas de interés del sistema bancario, en el precio de los activos, en el crédito de la economía, en las expectativas de los agentes económicos y en el tipo de cambio. Variables que se ajustan a esa nueva situación con distintos desfases. En una etapa siguiente, en la fase 2, estos cambios en las condiciones monetarias y financieras modifican directamente a través de los distintos canales las decisiones de gasto nominal en bienes y servicios, principalmente de los hogares y las empresas, afectando de esta forma a los componentes de la demanda agregada, como la inversión, el consumo duradero, el consumo no duradero y las exportaciones. Estas modificaciones vía demanda tendrán su efecto en los precios internos. Por el lado de la oferta, también se produce una presión inflacionista a partir, concretamente, del efecto del tipo de cambio sobre los precios de importación. Al iniciarse este nuevo proceso, la nueva tasa puede afectar a la formación de expectativas por parte de los diversos agentes de la economía sobre la senda futura de la política monetaria, influyendo en las tasas a largo plazo, en las expectativas de inflación, en el tipo de cambio, en el precio de los activos y en la fijación de precios y salarios.
A largo plazo, estos cambios nominales no afectarán al sector real de la economía, sino únicamente al nivel general de precios. Sin embargo, a corto plazo, las variaciones del gasto nominal pueden tener un impacto en la actividad económica real. Finalmente, la tendencia de la política monetaria no se reduce solo a las variables objetivo, ya que después de transitar por diversos canales, en la etapa número 3 del mecanismo, este induce a cambios en la oferta y demanda agregada, impactando de esta forma en el nivel de precios. Bajo las anteriores consideraciones teóricas, en la corriente de la síntesis neoclásica se ha configurado un supuesto consenso entre los economistas con relación a la forma en que debe administrarse la política monetaria bajo los supuestos teóricos de las expectativas racionales. La estructura del modelo ortodoxo está formada por tres simples ecuaciones que se encuentran interrelacionadas y representan la dinámica de la demanda agregada, la inflación y la tasa de interés. En el corto plazo, el efecto del instrumento de la política monetaria sobre la inflación funciona a través de tres canales. Uno, las expectativas de inflación y su efecto directo sobre la inflación, que es una curva de Phillips. Dos, la tasa de interés real a través de las expectativas de inflación y su efecto sobre la brecha del producto. Y tres, el tipo de cambio nominal, el cual tiene un efecto directo sobre la inflación, que representa la curva de Phillips. Y adicionalmente, por las rigideces nominales en el corto plazo, que afecta transitoriamente al tipo de cambio real y con ello a la brecha del producto. Mediante el mecanismo de la política monetaria, se procura estabilizar la demanda agregada esperada para influir en los precios y costos y después en la inflación. Así, la oferta agregada depende de las expectativas de inflación, pues en esta teoría son un factor determinante en la relación de equilibrio entre la inflación y la actividad real. Si las expectativas son racionales, se dice que los precios son óptimos y el dinero es superneutral, mientras que con expectativas adaptativas, la política monetaria óptima admite efectos reales en el corto plazo. Por otra parte, dentro de la ciencia económica hay otros planteamientos teóricos de vital importancia respecto al rol que desempeña la tasa de interés en el mecanismo de transmisión de la política monetaria, los cuales se contraponen a los postulados propuestos por la teoría monetaria ortodoxa dominante. Una de estas propuestas es la corriente de los economistas post-keynesianos o heterodoxos. En relación al papel de la tasa de interés, en contrapartida al planteamiento ortodoxo, los heterodoxos estipulan que esta es una variable exógena que el Banco Central puede fijar en el nivel que más le convenga. La producción, el pago de los salarios e insumos y la propia incertidumbre crean la base para la demanda y circulación del crédito privado, cuya oferta está asegurada por la existencia de las líneas de crédito prenegociadas con los bancos. Los bancos comerciales fijan las tasas de interés como un margen sobre el costo promedio de los fondos, pero realizan ajustes a las mismas en función de sus perspectivas y niveles de confianza. Los heterodoxos
rechazan la noción de control de la oferta por la autoridad monetaria y no aceptan que una única tasa de interés sea compatible con una situación de pleno empleo. Por lo que si se adopta una política fiscal destinada a corregir la desigualdad de ingresos, el pleno empleo puede ser alcanzado con distintos niveles de tasa de interés. El efecto de la tasa de interés como canal de mecanismo de transmisión de la política monetaria debe conducir al pleno empleo y no solamente se debe utilizar como un instrumento para combatir a la inflación. Así, la tasa de interés debe asegurar transferencias de riqueza desde los individuos con mayor propensión a ahorrar hacia los de mayor propensión a consumir. La obsesión por la lucha contra la inflación lleva inevitablemente a una política de alza de las tasas de interés, las cuales penalizan tanto a las empresas en el desarrollo de sus actividades como a los asalariados por el incremento del desempleo, pero benefician a los que obtienen ingresos de los intereses de sus riquezas. Esta alza de las tasas de interés no necesariamente reduce las presiones del alza de precios, por lo que el planteamiento post-keynesiano aporta una respuesta a la conocida paradoja de Gibson, al explicar cómo el alza de las tasas de interés puede acompañarse de un aumento de precios. Cabe señalar que el argumento de la paradoja de Gibson establece que los precios se fijan sobre la base de un margen aplicado a los costos de producción y el incremento de las cargas financieras mediante el aumento de las tasas de interés se traslada a los precios de las empresas. Al asumir que los precios de los bienes se forman como una suma de costos, entonces un incremento en la tasa de interés para financiar su actividad productiva implica, lógicamente, mayores costos de producción que al final deben ser asumidos por los consumidores. De esta manera, realizar eventualmente una política de alzas de tasas de interés podría limitar las presiones del alza de precios al costo de una reducción de la demanda global, lo cual sumergiría a la economía en una recesión. En suma, el fenómeno de la inflación se da como un impulso de costos. Desde esta perspectiva se presenta una explicación no monetaria al fenómeno de la inflación, basándose en el enfoque de la inflación por impulso de costos. Por ello, se asume que los precios de producción se fijan no por una situación de equilibrio, como el expuesto por el modelo clásico de largo plazo, sino sobre la base de una tasa de beneficio normal. De ahí que se plantee que variaciones en la tasa de interés afecten el nivel de precios de la economía. En cuanto al papel del Banco Central, su rol principal es establecer una política de estabilidad en la producción real alrededor de una meta, así como la estabilidad de precios en el largo plazo. Para el cumplimiento de esta meta, se define como herramienta de política el control en la tasa de interés nominal. Por último, la adopción del supuesto de oferta endógena de dinero implica que, dadas las condiciones de la producción industrial, el sistema financiero responde suministrando la liquidez que la economía requiere.
de modo que se considere al incremento en las tasas de interés como el alentador de la inflación, ya que obliga a las empresas a incrementar los precios de sus productos, bien porque deben pagar más por los préstamos solicitados al sistema financiero o bien porque necesitan obtener recursos de manera interna. Finalmente, como corolario, si desean profundizar en la investigación de este controversial tema monetario, los invito a revisar mi tesis de doctorado en economía que presenté en la Universidad Nacional Autónoma de México en el ya lejano 2014, la cual la intitulé Análisis del mecanismo de transmisión de la política monetaria en México a través de un modelo de equilibrio general computable. Muchas gracias a todos por su atención y los invito a ver la próxima sesión de una pequeña dosis de economía. Buenas tardes.